Ahora en el control ventilatorio número 3 nosotros vamos a empezar con lo que es la respuesta a la hipoxemia. Hay dos conceptos clásicos que hay que ver. Uno es que históricamente se había dicho que el oxígeno en concentraciones bajitas específicamente estimulaba los quimiorreactores periféricos como tal, en forma directa, como una de las teorías que nosotros sacamos en el video pasado, en los cuales había sensores, tres teorías para cómo el oxígeno verdaderamente tenía un efecto sobre los canales de potasio. Esa es una parte que mucha gente pues acepta claramente. Hay otro grupo que cobija una teoría de que la hipoxemia lo que hace es aumentar la sensibilidad de los quimiorreactores periféricos a los hidrogeniones. En esta teoría dice que en último término el estimulador último de los quimiorreactores periféricos y centrales lo constituyen los hidrogeniones libres. No hay un consenso universal para derrotar una u otra teoría, sino más bien en donde matricula uno, porque las dos tienen bastantes fuentes bibliográficas interesantes para tener en cuenta. No importa cuál, entonces nosotros nos matriculemos, el hecho está dado en que una u otra teoría no contradice lo que el efecto final va a tener la hipoxemia sobre los quimiorreactores periféricos. Entonces puede ser que usted se matricule en la teoría directa que la hipoxia, por alguno de los tres mecanismos que nosotros vimos, cierre los canales de potasio y por lo tanto trate de aumentar el número de potenciales de acción enviados por el glosofaringeo y por el vago al núcleo del tracto solitario, que es parte del grupo respiratorio dorsal, integrando la respuesta a un aumento de la frecuencia respiratoria como habíamos dado. O directamente porque nosotros consideremos que no hay un efecto directo de la hipoxemia, sino un efecto facilitador de sensibilidad aumentado en el caso del oxígeno, facilitando la estimulación por parte de los hidrogeniones de los quimiorreactores periféricos. Bueno, el hecho es entonces que nosotros sí tenemos que preguntarnos en la respiración normal del ser humano, ¿cuál es el estímulo normalmente predominante sobre el manejo de los quimiorreactores periféricos? Y aquí tenemos una gráfica en la que nosotros tenemos el total de ventilación alveolar acá en las ordenadas, y en el eje de las X tenemos la presión alveolar de oxígeno. Y tenemos diferentes concentraciones medidas por presiones alveolares de CO2 distintas. Bueno, el hecho es que tomando supuestamente estos 36 milímetros de mercurio como todavía el valor normal de presión alveolar de CO2, supongamos, miramos acá que mire aún 140 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, sigue la curva muy aplanada y prácticamente esta curva a partir de los 60 empieza a presentar una muy marcada inclinación en cuanto a respuesta ventilatoria. Entonces parece como si hubiera una insensibilidad por parte de los quimiorreactores periféricos a presiones arteriales de oxígeno por encima de 60. O sea que con una presión arterial mayor de 60, verdaderamente el impulso ocasionado por los quimiorreactores periféricos parece no ser importante, y eso debe tener una justificación. Entonces, ¿en dónde irá eso? Va en esto. Si nosotros analizamos una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, estamos diciendo que prácticamente en la curva de disociación de hemoglobina por el oxígeno estamos con un 90% de saturación.
hemoglobina saturada con O2, ¿correcto? Entonces, esta es P2, que es la libre. De ahí a 100 milímetros de mercurio, pues esto aumentará de 90 a 97,7%, por más o menos 97,5%. Entonces miren que con una presión alveolar de 100, una presión alveolar de 60, que es casi decir que la ventilación alveolar disminuyó a la mitad de lo normal, a uno le llama la atención que disminuir la ventilación alveolar de 60 a 100, de 100 a 60 o de 60 a 100 aumentar la ventilación alveolar, este efecto de la ventilación alveolar, viéndolo para acá bajita y viéndolo para el otro lado aumentándolo, prácticamente no tiene un efecto importante sobre la saturación arterial de oxígeno. Y eso cambia radicalmente si yo cambio esto de 60 milímetros de mercurio y le resto otros 40 milímetros de mercurio. Cuando yo cambio esto a 20, estamos en la parte demasiado dependiente de la pendiente de esta curva que es muy marcada. Aquí un efecto ventilatorio va a ser muy útil porque me va a alterar a mí muy bien mi capacidad de llevar oxígeno por parte de la hemoglobina y entonces aquí yo necesitaría que el efecto ventilatorio fuera bastante importante porque la curva se me está desaturando mi hemoglobina de oxígeno. Ahí hay que poner la queja porque ya aquí quiere decir que la entrega no va a estar, en esta partecita la entrega de oxígeno no va a estar muy sacrificada. Aquí hay un peligro con que la entrega está demasiado disminuida y va a tener repercusiones sobre la oxigenación tisular de las mitocondrias. Sabemos entonces que como nosotros manejamos unas presiones alveolares de 100 que coinciden con menos de 15 a 20 milímetros de mercurio, unas presiones arteriales un poco ligeramente menores por el grado de mismatch in BQ y por el cortocircuito pulmonar anatómico normal, pero nosotros tenemos que decir que el regulador normal fisiológico de la respiración no va a ser el oxígeno como tal, porque estamos nosotros trabajando a unos niveles muy altos, donde verdaderamente no hay necesidad de poner una queja donde la curva es demasiado plana y la oxigenación de la hemoglobina está sacrificada muy poco. En cambio, debido a la forma que tiene la curva del CO2, como nosotros no hemos visto, PCO2, y el contenido de CO2 en sangre arterial o venosa, nosotros vemos que esto es una APCO2 normalmente cercano a lo normal, esta curva es casi una recta. Lo que nos dice que con los cambios en ventilación, sabiendo que los cambios de ventilación me alteran mucho, la PaCO2, por esta ecuación que ya hemos visto varias veces, entonces nosotros vemos que alterando la ventilación alveolar, disminuyéndolo, aumentándolo, cambiamos esto, que es mi presión arterial de CO2. Y mientras no haya un espacio muerto alveolar, eso implica que es prácticamente el mismo valor que voy a tener en la presión arterial de CO2. Entonces a mí la ventilación me cambia muy fácilmente el CO2. Bien sea que ventile mucho y el contenido de CO2 caiga mucho y la CO2 cambie mucho, o lo contrario, que la ventilación disminuya y eso haga un efecto sobre la PaCO2 de que sea alto. ¿Qué problema tendría eso? Diría uno. El problema sí es más grave acá porque es que cambios marcados en el pH, productos de cambio en la presión arterial de CO2, que es el denominador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, no debe ser menospreciado, porque cambios en el pH marcados pueden ser incompatibles con la vida. pHs por debajo de 6,8 no son compatibles con la vida, ni tampoco pHs por encima de 7,8. Por lo tanto, aquí el CO2 sí tiene que manejarse brutalmente en forma estricta y como tal es un buen indicador de que minuto a minuto el que va a regular
el centro respiratorio verdaderamente va a ser el CO2. La pregunta que nosotros nos resolveremos ahora es por qué el CO2 y no los hidrogeniones como tal en sangre los que van a marcar la respuesta ventilatoria en el segundo a segundo o minuto a minuto en el paciente normal.